Estás escuchando la 87.9, La Voz de la Ciudad. Colapsado los hospitales del eje central de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Beni están totalmente colapsados con pacientes de COVID. La situación es bastante compleja en Bolivia. Bueno, esta situación, Adair, nos preocupa, no, primeramente por nuestro afecto, ¿no? Nuestro afecto con Bolivia y con todo el pueblo boliviano, y también nos preocupa dentro de lo estrictamente epidemiológico, ¿no? Porque es una situación que se repite también en diversos países, también en el caso de Brasil. ¿Cómo la sociedad, cómo está atravesando esta situación tan compleja que tiene Bolivia? Bueno, comentarles que en Bolivia el sistema de salud público, como bien lo mencionaba, ha colapsado y además de aquello es que el sistema privado de salud, si se puede ser amigables en el término, está lucrando con la desgracia de la población, puesto que la mayoría de las clínicas privadas están exigiendo un depósito de $10,000 para iniciar en la atención médica de los pacientes que no han podido recibir atención en el sistema público, en el sistema gratuito. Les piden $10,000 de abono para que puedan ser recibidos en las clínicas privadas, y la atención en promedio en las clínicas privadas para un paciente de COVID que necesite terapia intermedia aproximadamente llegan a los $20,000. A ello se suma que el estado transitorio de Bolivia hasta el momento no ha tomado recaudos para poder brindar, por ejemplo, pruebas de COVID gratuitas. Las pruebas de COVID son privadas y están a razón de 1,000 bolivianos aproximadamente el costo. En pesos argentinos serían unos 10,000 pesos argentinos, y esta situación ha puesto en una indefensión total a la población, que se encuentra sumamente desesperada, incluso pidiendo la ayuda internacional, puesto que tampoco se ha transparentado los más de $300 millones en donación que han recibido de organismos internacionales el gobierno transitorio para combatir la pandemia del COVID. Recordarán que se destapó un escándalo de corrupción en la compra de respiradores. Sí. Dicho sea de paso, no sirven para terapia intensiva. Se compraron 170 respiradores de una empresa española en la cual se detectó $3 millones en sobreprecio. Hasta el momento, en este mismo caso, el gobierno transitorio de Bolivia, con recursos propios de la nación boliviana, no ha comprado un solo respirador. Han llegado 200 respiradores, pero donados por Estados Unidos, exactamente por Donald Trump, gracias a algunas gestiones que realizaron, pero como gestión específica del gobierno transitorio boliviano no se tiene absolutamente algo específico, algo significativo que pueda haber marcado un nuevo rumbo, o por lo menos pueda vislumbrar una luz en este camino tan oscuro en el que está sumiendo la pandemia en Bolivia. Bueno, le vamos a recordar a la audiencia que estamos conversando con Adair Pintos, periodista de Bolivia, porque nos está contando justamente la situación que se vive en el vecino país, y por ahí, al ser una comunicación de larga distancia, obviamente llega con un poco de delay. Adair, ¿qué zona en este momento de Bolivia es la más complicada, en donde la salud no llega, donde no se ve, donde no hay asistencia para las personas que están enfermas? Bueno, lamentablemente la situación de falta de acceso a la salud está registrada principalmente en las 3 ciudades más grandes del país, como son La Paz, que es sede de gobierno, Cochabamba y Santa Cruz, que son también los departamentos con más casos de COVID. Santa Cruz está encabezando con más de 70,000 casos, seguido de La Paz con más de 50,000, y de ahí viene Cochabamba. En estos 3 departamentos, por la cantidad de casos, se tiene un colapso absoluto del sistema público de salud. Incluso hay un dato alarmante, que hasta la fecha han fallecido más de 300 personas que son personal de salud, según lo que han dado a conocer las organizaciones de médicos, enfermeros y trabajadores en salud,
salud por falta de insumos de bioseguridad. Es decir, que no se está garantizando a los trabajadores de la salud los insumos de seguridad para atender a los pacientes de COVID en los diferentes hospitales. Un claro hecho es que hasta el momento del total de fallecidos, 300 sean del sector salud. Incluso se tiene registro de que médicos muy jóvenes en un rango de 25 a 35 años son los que habrían fallecido producto del virus, ¿no? De las afecciones. A ello se suma la falta de medicamentos que también se ha registrado, como son el hecho de este antibiótico que está siendo utilizado en el protocolo en Bolivia, que es la citromicina, que no existe en las farmacias para que se lo pueda comprar bajo receta médica. Hay una escasez de medicamentos y esto sin duda complica más la situación. Desde los sectores sociales y desde la Organización de Trabajadores de la Salud se ha rechazado enfáticamente en la gestión que se está cumpliendo desde el gobierno transitorio frente a esta situación. Adair, es un gusto poder charlar contigo, es un gusto disfrutar de tu expertise y tu conocimiento. Es lamentable, ¿no?, por tener que escuchar las noticias que nos trasladas, pero hay que saberlo, hay que comunicarlo, hay que difundirlo. Nuestro queridísimo país, Bolivia, está sufriendo esta situación y la verdad nos compunge bastante escucharlo. Nosotros te agradecemos desde nuestro lado y nos comprometemos, si así te parece, volver a establecer contacto en el lapso de esta semana para actualizar los datos de cómo está la situación ahí. Con el mayor de los gustos, el compromiso está hecho. Quisiera puntualizar para finalizar que toda esta situación se da en un marco de polarización política muy complicada. Ha sumido al país en una división total. Hay una diferencia entre la gente que vive en la ciudad y la gente del campo a raíz de posiciones políticas a favor del gobierno transitorio y en contra, y esto complica más aún la situación porque lo cierto es que se han priorizado posiciones y acciones políticas antes que la gestión frente a la pandemia. Realmente la realidad ha superado a la ficción en Bolivia y nos duele en este momento. Agradecemos la solidaridad del pueblo argentino. Adair, muchísimas gracias por atendernos, por el tiempo, mucha fuerza y mucho ánimo para estos momentos que se vienen y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, buenas tardes. 87.9 es la voz de San Luis, es la voz de todos.